El video dura apenas unos segundos. La barrera está formada, el árbitro retrocede, y Lunga Muepu da un paso al frente. Y entonces ocurre. Antes de que el pie de Rivelino toque el balón, Muepu corre desesperadamente y despeja la pelota. No después, antes. El estadio ríe, los relatores también. Durante décadas, esa imagen circuló como prueba de ignorancia, como el símbolo perfecto del ridículo africano en el gran escenario del fútbol mundial. El clip se repite una y otra vez, aislado de todo contexto, convertido en un gesto absurdo dentro de la Copa del Mundo de 1974. Pero lo que el video no muestra es el miedo, no muestra la amenaza, no muestra que ese movimiento no fue un error, sino una reacción. No fue confusión, fue supervivencia. La noche anterior a ese momento, en el hotel de concentración, los jugadores de Zaire no hablaban de táctica ni de estrategia. Hombres vinculados al régimen del presidente Mobutu Sese Seko custodiaban los pasillos. No observaban como espectadores, vigilaban como recordatorio. El mensaje fue claro y brutal. Si perdían por más de 4 goles contra Brasil, habría consecuencias al regresar. No era una advertencia deportiva, era política. En ese instante, el partido dejó de ser un juego. Se transformó en un límite, en una frontera invisible entre la humillación pública y el castigo privado. Cuando Muepu corrió fuera de la barrera al día siguiente, no estaba rompiendo una regla. Estaba intentando ganar segundos. Estaba intentando evitar el 4.º gol. Estaba intentando volver a casa. La historia oficial, sin embargo, eligió otro relato. Zaire fue presentado como el equipo ingenuo, desorganizado, incapaz de comprender la magnitud del escenario. 3 partidos, 3 derrotas, 14 goles en contra y ninguno a favor. Las imágenes circularon sin contexto. Suplentes fumando en el banco, desorden defensivo, desconcierto. El 9-0 frente a Yugoslavia se transformó en sentencia definitiva. Europa observó desde su pedestal futbolístico y dictó veredicto. El equipo africano fue etiquetado como el hazmerreír del torneo. En transmisiones televisivas se deslizaron comentarios que hoy resultarían escandalosos, pero que en aquel momento pasaron casi sin cuestionamientos. Se habló de ignorancia, de inmadurez, incluso de incapacidad para entender reglas básicas. El relato era cómodo. África había llegado demasiado pronto al gran escenario. Esa narrativa no necesitaba matices, porque el mito del ridículo funcionaba mejor que cualquier análisis estructural. La derrota se convirtió en caricatura, y la caricatura en memoria oficial. Lo que rara vez se menciona es que Zaire no era un improvisado. Llegaba a Alemania como campeón continental. Moulin Bandaye había sido el máximo goleador de la Copa Africana con 9 tantos en 6 encuentros, una marca que aún resuena en la historia del torneo. El país había invertido en profesionalizar su liga y en repatriar futbolistas que jugaban en Bélgica. El régimen entendía que el fútbol podía consolidar identidad nacional en un estado joven y atravesado por tensiones internas. No era un grupo de aficionados sorprendidos por la magnitud del evento. Era el resultado de un proyecto político que buscaba reconocimiento internacional. Pero cuando una selección africana gana, se la celebra como exotismo. Cuando pierde, se la reduce a incompetencia. Esa doble vara acompañó a Zaire desde el primer minuto en suelo alemán. La historia se escribió desde Europa y en esa versión los contextos políticos y económicos quedaron fuera del encuadre. El debut ante Escocia mostró un equipo nervioso pero competitivo. El 2-0 final fue decoroso frente a un rival plagado de figuras británicas. Hubo errores, sí, pero también atajadas decisivas del arquero Casadi que evitaron una goleada mayor. Sin embargo, tras el partido, los jugadores denunciaron insultos y escupitajos raciales en el campo. Sus reclamos no prosperaron. La organización no investigó. El mensaje implícito fue claro, sus voces no tenían el mismo peso que las de sus rivales europeos. Mientras tanto, la prensa comenzaba a moldear la imagen del equipo como curiosidad pintoresca del torneo. Las burlas eran sutiles, a veces disfrazadas de humor, pero acumulaban un efecto corrosivo. En lugar de analizar su planteo táctico o su disciplina defensiva, se enfatizaban gestos, vestimentas y expresiones. La deshumanización mediática comenzó antes de la gran goleada. El ridículo no nació en el 9-0. Se fue construyendo lentamente, partido a partido, comentario a comentario. El verdadero quiebre ocurrió antes del duelo contra Yugoslavia y no tuvo nada que ver con el césped. Los jugadores recibieron la noticia de que los premios económicos prometidos por el gobierno no serían entregados. Lo que se había presentado como recompensa por representar al país en la máxima competencia se evaporó de un día para otro.
la moral se desplomó. Algunos futbolistas consideraron no presentarse al partido. Finalmente lo hicieron, pero sin convicción ni respaldo. El 9-0 fue el resultado visible de un conflicto invisible. Después se especuló con conspiraciones técnicas, con decisiones tácticas erráticas, incluso con favoritismos del entrenador. Pero el daño ya estaba hecho. Un plantel que se siente traicionado pierde algo más que orden defensivo, pierde confianza. En ese contexto, cada gol recibido profundizaba la sensación de abandono. El marcador fue histórico, sí, pero detrás de cada tanto había una fractura institucional que nadie quiso contar. A esa derrota se sumaron decisiones arbitrales que alimentaron la sensación de injusticia. En un episodio caótico, el árbitro expulsó al jugador equivocado tras una agresión. Cuando intentaron aclararlo, no fueron escuchados. Para ellos somos todos iguales, recordaría uno de los futbolistas años después. Esa frase resume la experiencia de Zaire en Alemania. Invisibilidad individual dentro de una categoría racial homogénea. En transmisiones europeas se deslizaron comparaciones abiertamente discriminatorias, normalizadas por la época. El equipo no solo debía competir, debía soportar el peso de un prejuicio estructural que condicionaba cada interpretación de su juego. Si cometían un error, confirmaban el estereotipo. Si mostraban disciplina, era sorpresa exótica. El análisis técnico quedó subordinado a una mirada colonial que convertía cada gesto en prueba cultural. El fútbol, que debería haber sido escenario de igualdad deportiva, se transformó en espejo de jerarquías históricas. Tras la goleada, la reacción del régimen fue inmediata. La prensa fue apartada del hotel. Los jugadores quedaron aislados. Las autoridades enviadas desde Kinshasa transmitieron la advertencia que quedaría grabada en la memoria del plantel: no perder por más de 4 goles ante Brasil. La amenaza no era simbólica. En un estado donde el poder se ejercía sin matices democráticos, la desobediencia pública podía tener consecuencias reales. Así, el tercer partido dejó de ser una cuestión de orgullo deportivo y se convirtió en un examen de supervivencia. Brasil representaba el talento, la tradición y el espectáculo. Zaire, la fragilidad política de un proyecto sostenido por miedo. Cuando ambos equipos saltaron al campo, no competían en igualdad emocional. Unos buscaban cerrar la fase de grupos con autoridad, los otros regresar vivos a casa. El partido avanzó con tensión contenida. Brasil dominó y se puso 3-0. Entonces llegó la jugada que definiría la memoria colectiva. Tiro libre al borde del área, barrera armada, Rivelino frente al balón. De pronto, Mepuepu salió corriendo y despejó antes de la ejecución. El estadio rió. Las cámaras captaron la escena como símbolo de ignorancia táctica. Pero en ese instante, lo que operaba no era desconocimiento del reglamento, sino desesperación. Faltaban minutos. Un gol más podía cruzar la línea impuesta por la amenaza política. Mepuepu desordenó la escena, interrumpió el ritual, ganó segundos. Fue un acto caótico, sí, pero también un gesto humano frente al miedo. El partido terminó 3-0, no hubo cuarto gol, y esa cifra, más que el marcador, era lo que importaba en ese vestuario. Cuando el torneo concluyó para Zaire, la narrativa ya estaba consolidada. El mundo recordó la goleada y el tiro libre, no las amenazas ni los premios incumplidos. El equipo regresó a un país gobernado por un régimen que había utilizado su clasificación como propaganda y luego los expuso a la humillación pública. En Europa, la historia quedó fijada como anécdota pintoresca del Mundial. Con el paso de los años, documentales y artículos comenzaron a recuperar el contexto político y racial, pero el mito persiste. El hazmerreír vende más que la víctima incómoda. La risa es más sencilla que la indignación. Y el fútbol, como espectáculo global, a menudo prefiere relatos simples antes que verdades complejas. Revisar la participación de Zaire en 1974 no implica negar sus errores deportivos, implica preguntarse por las condiciones en las que compitieron. Implica reconocer que el fútbol no existe aislado de la política ni de las estructuras de poder. En Alemania, Zaire fue derrotado en la cancha, pero también fue derrotado por un sistema que combinó amenazas internas, prejuicio externo y manipulación mediática.
Tal vez la pregunta correcta no sea por qué recibieron 9 goles, sino por qué durante décadas aceptamos reírnos sin indagar. Tal vez el verdadero ridículo no estuvo en aquella barrera adelantada, sino en la facilidad con la que convertimos el miedo ajeno en entretenimiento global.